en este tema. Tengo en la línea de Mega Noticias TVC y de antemano le agradezco que nos regale unos minutos Luis Aguirre Lang, el presidente nacional de INDEX, y es el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación. Luis, un gusto saludarle. ¿Qué tal, Francisco? Qué gusto escucharte. Un saludo para ti, todo el auditorio de Mega Noticias. Muchísimas gracias, Luis. A ver, bueno, después de que ya le hemos dado un pequeño recorrido, una radiografía por la industria manufacturera, en especial hoy con la industria del textil, ¿cómo ver desde la óptica del INDEX este plan de reactivación a la nueva normalidad? Bueno, yo creo que nosotros lo apreciamos mucho, nos da mucho gusto recibir esta noticia, aún y con todos sus vaivenes que seguramente estás enterado sucedieron el día de ayer ahí con el diario oficial, pero independientemente de esto, recibimos con mucho agrado esta noticia, porque bueno, si tomamos en cuenta las proyecciones que da la Organización Mundial de la Salud para el fin de la pandemia, aproximadamente en 2 años, pues obviamente no podemos esperar el sector productivo todo ese tiempo, entonces tenemos que aceptar y adaptarnos a esta nueva realidad industrial, conviviendo con este tipo de medidas de protección y de seguridad en materia sanitaria. ¿Cuántas maquiladoras van a poder estar con posibilidades para arrancar a partir del 1 de junio? Porque también ahí hubo una controversia entre si era el 18 de mayo o el 1 de junio. ¿Cuántas sí van a poder regresar? ¿Y cuánto va a costarles también el capacitar al personal, el contratar más personal? ¿Ya tienen un estimado? Mira, estamos en el sector de la manufactura de transporte, que es lo que se está incluyendo como sector esencial. Ahí entra también el sector que tenemos de la industria aeroespacial, el transporte de carga, automotriz y autopartes. En estos 4 grandes sectores tenemos alrededor de 1,100 plantas de manufactura y casi 1 millón de empleos directos, que son los que estarían reactivándose. Te recuerdo que el día de hoy traemos casi el 60% de los 3 millones de empleos que genera el sector IMEX del país, de la industria de exportación. 2 millones están en casa hoy en día. Entonces, con esto estaríamos prácticamente reactivando una tercera parte más en estos sectores productivos del transporte automotriz, autopartes, aeroespacial y transporte de carga pesada. ¿Todas esas, Luis, regresan al trabajo a partir del 1 de junio o antes? Y te lo pregunto porque, bueno, se venía la presión de los Estados Unidos, de los canadienses incluso, porque ellos pretenden abrir el 1 de junio y necesitan los insumos que produce México antes. Mira, yo creo que podemos operar de manera escalonada y de acuerdo a cómo se vayan estableciendo los protocolos de protección, se vaya capacitando al personal al uso de estos nuevos equipos o aditamentos de protección personal, adecuarse a su nuevo layout de producción, etcétera. Yo creo que podemos ir haciéndolo de manera segura y gradual a partir del 18 al 31 de mayo, como también nos lo permite la publicación en el diario oficial de día de hoy. Tenemos ya sectores de nuestra competencia en Asia que ya están produciendo, y también tenemos clientes que surtir o de clientes de nuestros sectores que sí son esenciales y así fueron declarados desde un principio en Estados Unidos, que acaban de reaperturar operaciones ahora el 1 de mayo pasado. Entonces, sí traemos una presión para evitar que haya fuga de proyectos, cancelaciones de contratos,
que podamos tener acciones irreversibles, ¿no? Luis, hablando de este tema de las fugas de proyectos, ¿ya hay algunas situaciones como estas? ¿Ya presentaron algunos casos en México de fuga de proyectos, de cierre de empresas hasta este momento? Y veía yo el mapa de la República Mexicana en donde pretenden abrir ya a partir del 18 de mayo y curiosamente son puntos cercanos a Estados Unidos. ¿Qué tanta la presión de Estados Unidos jugó en esto para poder reabrir, sobre todo en esos lugares, en esos puntos? Mira, déjame te platico y te pongo el contexto. Esta industria de exportación que representa Index, el año pasado exportó casi 280,000 millones de dólares, 24,000 millones de dólares mensuales. Y es el 80% de las exportaciones fueron a Estados Unidos. Sí. Estas exportaciones de esos 280,000 millones de dólares representan el 65% de las exportaciones totales de México. Entonces, imagínate, somos el primer socio comercial de Estados Unidos por la situación que se está experimentando de la guerra comercial de China y Estados Unidos desde el 2018. Entonces, imagínate la presión que traemos de nuestros clientes en Estados Unidos para estarles surtiendo partes, componentes, productos terminados y subensambles. Imagínate. Con todo esto que nos estás mencionando, la importancia de la industria, de las exportaciones, el cierre, el frenón económico que se ha sufrido, no solamente en México, sino en el mundo, pero hablando específicamente de la industria mexicana, este frenón y hasta ahora una falta de acuerdo con el gobierno federal para apoyos, ¿cómo salir de la crisis? Bueno, nosotros no nos hemos cansado de presentar propuestas al gobierno federal, precisamente para, primero, alinear los sectores esenciales de México con los de Estados Unidos. Les hemos presentado todos los manuales de esos sectores esenciales, como se han implementado en Asia, en Europa, y también se han dado a conocer en Estados Unidos, donde el común denominador son los sectores esenciales de las cadenas globales de valor, precisamente para evitar la disrupción de estas cadenas globales y que permitan mantener la planta productiva para la certidumbre económica posterior al pico elevado de del contagio de la pandemia. Aquí es muy importante poder equilibrar entre los cuidados sanitarios y también el cuidado y la protección de la planta productiva. Y en ambos casos se puede mantener un sano equilibrio porque ya existen protocolos y normas nacionales e internacionales de prevención y de protección sanitaria que nos permite hacerlo. Y lo hemos venido haciendo con casi 1 millón de personas que hoy se encuentran laborando en los sectores esenciales de la manufactura de exportación desde el 30 de marzo pasado. Luis, pero a ver, perdón, Alejandro, porque es que te preguntaba yo, Luis, sobre los apoyos del gobierno, me decías que han presentado propuestas y ¿qué ha pasado? Bueno, afortunadamente el tema del protocolo de protección y de seguridad para los colaboradores de la industria de exportación la tomó muy en cuenta el sector salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social, y lo que hemos estado viendo en los borradores de las guías de protección o el manual de protección para estos protocolos sanitarios que se están dando a conocer para la reincorporación gradual y segura de los sectores productivos en el país, tomaron muy en cuenta estos protocolos y estas propuestas. Sin embargo, seguimos viendo, sin publicarse en el Diario Oficial de la Federación, todos los sectores esenciales que se alinearían con los sectores esenciales de las cadenas globales y con nuestro principal socio comercial, que es Estados Unidos. Vamos, del apoyo económico ni hablar entonces. No, esa es harina de otro costal, estimado Francisco, y eso ya nos quedó muy claro que no va a haber. No va a pasar, Luis, no va a pasar. Oye, y hablabas de estos sectores
esenciales que les falta por verse alineados. ¿Cuáles sectores son particularmente? Mira, tenemos pendiente de alinear, bueno, ahora que ya está cantado el tema del sector de transporte, que ya avanzamos, me hace falta, por ejemplo, el sector de confección vestido, que tenemos una importante presencia en el sur-sureste de México, donde tenemos prácticamente parado Yucatán y a Campeche. También el sector electrodomésticos, que el sector de home appliance es un sector esencial en el mundo, porque hoy que estamos todos metidos en nuestras casas, pues obviamente necesitamos aire acondicionado, calefacciones o lo que se va necesitando de acuerdo a las necesidades climatológicas que se requieren en las casas. Sí. Y sobre estos protocolos, decías tú que el IMSS ha recogido parte pues de las ideas que ustedes han dado. ¿Va a haber insumos médicos por parte del gobierno federal para atender estos protocolos, estas plantas y que regresen a la normalidad con sana distancia, con medidas, por supuesto, de protección para el personal? ¿Se ha hablado de eso? Pues no lo dicen, nomás lo establecen como parte de los protocolos de protección sanitaria, pero esos tenemos que proveerlos nosotros en las empresas. Bien. Muy bien, Luis. Rápidamente, ya tenemos que terminar la entrevista, el tiempo en televisión nos lo marca, pero me gustaría hacerte dos preguntas muy breves. Hoy tienes un evento que se llama la Industria Global de México, tengo entendido, en donde es que van a presentar un esquema de reactivación económica y los protocolos de seguridad. ¿Qué concretamente es lo que van a presentar? Y si nos puedes hablar muy brevemente de este programa B2B. Sí, bueno, hoy tenemos a las 4 de la tarde un webinar por Index TV para presentar este protocolo de protección, paso por paso, el checklist, los niveles de riesgo que tengan las diferentes plantas de manufactura, para que en base a esos niveles de riesgo, cuáles son las medidas preventivas y los equipos de protección que deben de utilizarse en nuestras plantas. Paso número 1. Y el punto número 2 es el próximo miércoles 20 de mayo. Tenemos nuestro primer B2B virtual a través de una plataforma tecnológica que desarrollamos en el Consejo Nacional de Index, precisamente de COVID-19, porque con esta reactivación económica y productiva vamos a requerir de muchos suplementos de protección sanitaria y estamos llamando a toda la proveeduría nacional que produzca estos productos y estos insumos para poder estar proveyendo a nuestra industria de exportación. Muy bien, Luis Aguirre Lang, te agradezco enorme estos minutos para Mega Noticias TVC. Un abrazo, Francisco, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias, Luis Aguirre Lang, el presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación, Index. Vamos a un corte y regresamos con más en Mega Noticias TVC.